Formas y aerodinámica. En aerodinámica, uno de los factores más determinantes es la forma del cuerpo. Gracias a la forma se crea la carga aerodinámica. Además, la forma determina la resistencia y la estabilidad aerodinámica. Las complejas formas actuales son el resultado de décadas de aciertos y errores. Gracias a la investigación y el desarrollo de la tecnología, ahora se puede predecir con un margen de error cada vez más pequeño qué resultado dará una solución determinada. De cualquier manera, es importante conocer lo básico para comprender el resultado de formas más complejas. Al evaluar formas aerodinámicas tendremos en cuenta su resistencia, el comportamiento de la capa límite y si generan carga positiva o negativa. Todos estos factores suelen estar determinados por el ángulo de ataque, si bien formas como la esfera o un cilindro transversal no varían su resistencia con el ángulo de ataque, ya que éste siempre se alinea con el flujo. Al estudiar las formas nos centraremos en las proporciones y no en las dimensiones, es decir, de momento ignoraremos el tamaño. Eso sí, para calcular resistencias y cargas de forma absoluta es necesario conocer los tamaños y no solo las formas, ya que objetos de la misma forma pero con distinto tamaño tienen el mismo Cx pero generan diferente resistencia. La clásica forma de gota de agua no es, en contra de la creencia general, la forma aerodinámica óptima, ya que la tensión superficial del agua le impide adoptar cualquier forma. Tenemos un vídeo acerca de este tema en particular. La genuina forma aerodinámica perfecta es más alargada y con el borde de ataque más pequeño. Comenzando por el borde de ataque, las formas de menor resistencia aerodinámica serán las que reciban el aire sobre una superficie estrecha redondeada. El ángulo apropiado en la zona de entrada también ayudará a surcar el flujo. Dependiendo de la velocidad de trabajo, una forma debería tender a un extremo más o menos puntiagudo o un borde de ataque más redondeado. La zona de máxima anchura está adelantada en las formas más aerodinámicas, siguiendo líneas curvas y volviendo a reducirse inmediatamente con un ángulo de salida en torno a 8 grados, y que variará en función de las proporciones del cuerpo. Las formas de proporciones largas, bajas y estrechas benefician por norma general a la penetración en el aire. La cantidad de aire enviada arriba o abajo determinará, según la tercera ley de Newton, la producción de carga, y la diferencia entre la velocidad del aire en el intra-2 y el extra-2 según Bernoulli. Por suerte suelen ponerse de acuerdo con el resultado en la práctica. Ahora veremos unas formas básicas y sus resistencias. Partiendo de la unidad, que es una plancha cuadrada en completa exposición a la corriente, un cubo aumenta ligeramente este valor. Si cambiamos su ángulo de ataque 45 grados, la resistencia se ve reducida hasta 0,8. Una esfera tiene un coeficiente Cx de 0,47 y dividida por la mitad se reduce aún más su resistencia hasta 0,42. La resistencia de un cono con igual radio que altura es de 0,5. Un cilindro alineado a la corriente, con la misma altura que diámetro, tiene 1,15 de Cx, y este valor se va reduciendo a medida que se incrementa la altura. El perfil aerodinámico básico llevado a las 3 dimensiones generaría un cuerpo aerodinámicamente casi perfecto que dispone de un Cx de 0,04. Aunque el valor es muy bajo, sabemos que no nos interesa para la forma general porque podría generar sustentación con el ángulo de ataque apropiado. Así que optar por emplear únicamente formas inspiradas en la mitad superior ha sido una solución muy adoptada, y aunque se empeora la penetración, seguimos teniendo una resistencia baja y conseguimos evitar el mayor problema, la sustentación. El extremo inferior del borde de ataque redondeado puede mejorar el valor de Cx, pero a costa de hacernos tomar un ángulo de ataque desfavorable, por lo que no suele ser muy empleado. Como veremos, los flujos de aire por la parte inferior no suele interesar incrementarlos en caudal. Comparando el valor de las formas aerodinámicas frente a las geométricas básicas, queda claro que aun aumentando el volumen total de un cuerpo puede merecer la pena cubrir partes para mejorar su forma si queremos reducir la resistencia aerodinámica. La capa límite tiene mejor conservación cuanto menor es la resistencia, así que podemos también imaginar cuánto puede ayudar a acercarnos a estas formas para evitar su desprendimiento. A la parte externa de la carrocería con la única función de mejorar la aerodinámica se le denomina carenado.
Las alas o alas invertidas son perfiles que difieren poco del perfil aerodinámico básico, lo que significa que tienen una baja resistencia. La diferencia es que su forma, su ángulo de ataque o ambos están pensados para generar una carga o sustentación, que aunque podrían obtenerse también de muchas otras formas, se elige lógicamente a las de baja resistencia. Las entradas de aire en la carrocería por norma general no ayudan a mejorar la aerodinámica, generando una mayor resistencia y pudiendo interrumpir el flujo de la capa límite. La entrada de aire NACA o NACA Duct es una entrada de aire de muy baja resistencia adecuada para las velocidades de un automóvil de competición. Cuanta menor es la superficie total que ocupen las entradas de aire, menor será la resistencia, hasta llegar al punto que algunos vehículos ni siquiera tienen una abertura en la carrocería, teniendo que optar por soluciones como la refrigeración por hielo u otros métodos. Cuanto mayor sea la velocidad, mayor cantidad de aire entrará por el mismo orificio, así que los vehículos de competición diseñados para circular a altas velocidades permanentemente suelen disponer de entradas de aire más pequeñas o en menor número que los que se mueven a velocidades más bajas. Las salidas de aire o de gases de escape adecuadamente orientadas pueden ayudar a reducir la resistencia, incluso aumentar la carga aerodinámica positiva. Una salida adecuada para el escape está en la parte final del vehículo, dentro de una zona de baja presión y visto desde la parte trasera lo más centrado posible. Otra buena ubicación podría ser donde alimentara de manera simétrica el flujo del intradós del ala posterior o del difusor, con objeto de aumentar la carga aerodinámica. La forma del dibujo del neumático también puede determinar su resistencia. Los neumáticos con mejor comportamiento aerodinámico son los slicks lisos. Cuanto más abundante y profundo sea el dibujo del neumático y el ángulo de los surcos con respecto a la banda de rodadura mayor, mayor será también la resistencia y la turbulencia generadas. En la medida de lo posible, se debería proteger al neumático de la influencia del aire para minimizar la resistencia y sustentación. En las llantas también sucede el mismo fenómeno y la mínima resistencia se obtiene con llantas lenticulares sin aberturas o con tapacubos lisos. En la mayoría de competiciones aquí se suele priorizar la refrigeración de los frenos o estas soluciones no están permitidas. Cuanto más ajustado sea el tamaño del freno con el espacio interior de la llanta, mejor funcionamiento aerodinámico obtenemos, aunque nuevamente esto podría comprometer la refrigeración de los frenos. Debido a su forma, el sistema de frenada más aerodinámico son los frenos de tambor. Las carrocerías de calle pueden dar valores de resistencia más bajos que las de competición, hasta bajando de los 0,3 en CX. Vamos a ver cómo funcionan aerodinámicamente las formas básicas de la carrocería de un vehículo. Cuanto más arriba estén, peor será su desempeño, pero fijándonos únicamente en la parte suspendida, vamos a hacer diferenciaciones entre coupé, berlina y compacto. Carrocería coupé. Una carrocería baja y alargada, la más apropiada a priori para altas velocidades. El tamaño relativamente contenido y la inclinación de los parabrisas le permite tener el coeficiente aerodinámico más bajo. Por regla general, el ángulo de ataque es suficiente para evitar la carga negativa en caso de producirse con cambios no demasiado drásticos. Carrocería berlina. De proporciones largas, cuenta con un coeficiente aerodinámico no muy alto, gracias a su longitud y altura no muy grande, pero le perjudican sus formas, muchas veces buscando un mayor espacio interior. El ángulo de ataque de la carrocería puede no ser muy acentuado, necesitando el empleo de elementos aerodinámicos al correr a alta velocidad para contrarrestar la sustentación. Sus voladizos grandes permiten montar elementos aerodinámicos bastante fuera de los ejes, maximizando su efecto. Carrocería de compacto. La resistencia aerodinámica es alta por la zona de baja presión trasera que genera turbulencias. Cuanto mayor es la caída de la luna trasera, más se agrava esta situación. Los voladizos cortos adelante, por lo general, tampoco permiten un borde de ataque demasiado estrecho. El mayor volumen a lo alto de la carrocería tampoco es aerodinámicamente favorable. Si bien los compactos suelen ser de menor anchura, lo que sí es una ventaja aerodinámica. Asimismo, suelen tener una menor superficie, lo que podría reducir la resistencia de fricción. Las carrocerías de un compacto no tienden a generar sustentación por su ángulo de ataque, aunque muchos compactos pueden sufrirla por otras razones. Los vehículos con techos descapotables suelen empeorar la aerodinámica tanto subidos como bajados.
Por norma general, los vehículos con techo convencional tendrán menor resistencia. Otras variaciones de carrocerías, furgonetas, camionetas, monovolúmenes, todoterrenos, suelen tener malas aerodinámicas y grandes superficies. Por lo general están en desventaja aerodinámica a alta velocidad. Las motocicletas suelen contar con un CX peor, sin embargo, al tener una mínima superficie frontal, su resistencia absoluta es baja. En competición, las formas han variado en función del conocimiento, medios, reglamentos y otros factores, pero para las formas básicas podríamos hacer una diferenciación principal entre vehículos con neumáticos cubiertos y los que no los tienen. Las ruedas son una gran fuente de resistencia y además generan carga negativa. La mayoría de competiciones que las llevan expuestas o bien circulan a velocidad relativamente baja o bien lo tienen prohibido por el reglamento. La carrocería de un monoplaza, por su volumen más reducido, tiene menor efecto aerodinámico que un vehículo de más plazas. Es muy frecuente que las carrocerías de competición presenten valores de CX más elevados que los vehículos de calle. Esto es debido a que por regla general utilizan mucho más la carga aerodinámica, lo que incrementa la resistencia inducida. Además, también pueden requerir de mayor cantidad de aire para refrigeración, incrementando aún más la resistencia. Las formas aerodinámicas básicas en competición por orden de aparición serían la forma de proyectil, la forma intencionalmente aerodinámica más primitiva, con una resistencia baja pero susceptible de generar carga negativa a alta velocidad, igual que la siguiente forma en aparecer, la forma de quilla, una aproximación de los comienzos del automovilismo inspirada en los barcos. Se caracteriza por prestar gran atención al flujo lateral y prácticamente ignorar el superior. Entendible, ya que en el mundo náutico, tras vencer la fuerza del agua, la del aire ya no resulta significativa. Esta forma era también proclive a generar carga negativa, aunque las mecánicas de la época no alcanzaban grandes velocidades y la sustentación aún no era un gran problema. Forma de gota. Los diseñadores, en la búsqueda de disminución de resistencia, llegaron a la solución que conocemos como gota de agua alargada. La resistencia es muy baja, aunque de respetar la parte inferior seremos susceptibles de crear una carga negativa, por ello resulta de mejor desempeño la forma de media gota. A costa de generar algo más de resistencia, la forma de media gota permite reducir de manera drástica la generación de sustentación. La parte final de la cola es el primer sitio donde se sacrifica esta forma, originando la forma camtail. No es una forma del vehículo completa, sino una solución para una zona. Las colas truncadas pueden ser producto de reglamentos u otros compromisos mecánicos. Permiten conservar una gran penetración aerodinámica con una longitud total menor. Dependiendo de diversos factores, suele ser determinante de cara a mejorar la resistencia, conservar el ángulo de salida óptimo, que es lo que este diseño pretende. Forma de cilindro aplastado. Con el inicio del uso de la carga aerodinámica y de los primeros elementos aerodinámicos, se han visto formas cilíndricas. Por primera vez la resistencia pasa a un segundo plano y conviene más tener los elementos mecánicos en un espacio compacto y hacer uso de elementos para generar carga. Forma de cuña. Un paso más en el desarrollo de las ideas sobre carga aerodinámica, aplica un fuerte ángulo de ataque a la carrocería con un pequeño borde de ataque, resultando en una forma de cuña que pretende generar una carga positiva. Nuevamente, la intención de generar carga prevalece sobre la de reducir la resistencia. También la forma de cuña permite el añadido de elementos aerodinámicos para incrementar aún más la carga. Forma de ala. Ahora la pretensión no es solo que la carrocería genere carga, sino que toda la superficie se comporte como un perfil aerodinámico con un ángulo de ataque, maximizando la producción de carga y minimizando la resistencia. Es indispensable entonces empezar a entender también la aerodinámica inferior. No solo la superficie exterior de los vehículos ha sufrido grandes cambios, por debajo también hay mucha ingeniería que merece la pena revisar. Además, es fundamental para seguir entendiendo los cambios de las carrocerías. Cuando por debajo de un vehículo el flujo de aire es lo suficientemente grande y turbulento, se producirá una sustentación. Por norma general, no nos interesará que circule demasiado aire por debajo ni alimentar este flujo de otras maneras. Tampoco perturbarlo porque queremos que mantenga una alta velocidad que genere una baja presión. La interrupción de este flujo puede incrementar la resistencia aerodinámica, pero de cara a la producción de carga sí es más favorable.
y es precisamente el fundamento del efecto suelo, un efecto de aumento de la carga mediante la succión generada reduciendo la presión existente en el inferior del vehículo. Su efecto se maximiza cuanto más cerca de la superficie se circula. Aislar el flujo de aire ayuda a maximizar la carga generada de esta forma. Venturi inferior. Desarrollado a partir de las ideas del efecto suelo, la depresión del Venturi permite aumentar la carga generada. Por norma general, la pendiente acerca la carrocería al suelo hasta la altura del eje trasero y al acelerarse produce la baja presión. Tras él vuelve a alejarse anticipando el funcionamiento de otro elemento que veremos ahora, el difusor. La salida final del aire inferior del vehículo es un lugar interesante para generar carga por su posición retrasada. En muchos casos resulta más eficiente en términos de resistencia generada el uso de un difusor que el de un ala invertida trasera. El funcionamiento de un difusor se basa en la expansión del flujo de aire en la parte final, lo que provoca la carga aerodinámica. Fondo plano. Cuando no están permitidas o al alcance otras soluciones, la elección de un fondo plano permite un paso rápido del aire y la baja presión que esto conlleva. Ahora que ya tenemos una noción sobre el desempeño de varias formas en el medio aerodinámico, podemos pasar a la siguiente clase donde veremos más en detalle el perfil alar.